la salud mental en el Perú, la depresión y los trastornos de ansiedad, cómo tratarlos. Y tenemos como invitado al doctor Humberto Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deio Noguchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, doctor Castillo. Bien, Cristian, muchas gracias y un cariñoso saludo a toda la audiencia de Era Tabú. Así es. Bueno, justamente el día de hoy vamos a tratar este tema tan importante y que viene tan dejado de lado, que es el tema de la salud mental, ¿no? La salud mental, que hay tanto por hacer. Usted lo debe vivir y ver del día a día, desde el lugar donde se viene desempeñando. Yo lo veo también mucho, de repente desde el consultorio clínico, o también desde algunos casos que vamos analizando y viendo en distintas supervisiones o desde el dictado de clases. Y la salud mental es vista acá en el Perú de una manera no muy buena. De hecho, ha ido cambiando mucho, ha ido evolucionando. Yo recuerdo, y para todas las personas que nos están escuchando, de repente hace 20 años, cuando de repente era un poco adolescente, al Noguchi o de repente al Arco Herrera se les conocía como los manicomios, ¿no? O se hacía referencia a manicomio como un lugar exclusivo, entre comillas, para gente demente o gente loco, o la locura. Y ahora vemos que abarca muchísimos aspectos, y qué tan equivocados hemos estado al hacer referencia y estigmatizar de esa forma a los centros de salud mental. Así es, Cristian, ¿no? Creo que el tema de la salud mental, como salud mental, de repente sí lo hemos entendido como el estar bien, estar contentos, estar felices, adaptarnos a las condiciones de la vida. Pero lo que hemos mal entendido es la enfermedad mental. Y cuando pensamos en enfermedad mental, pensamos generalmente en la locura. Y la locura es más una condición social. Ahora sabemos que aún las enfermedades más severas y de alguna forma temidas, como la esquizofrenia, pueden tener un tratamiento, y las personas se enferman, si tienen una enfermedad mental, ya lo descalificamos, lo queremos lejos, le tenemos miedo. Entonces más es un problema del estigma, de las concepciones, de las creencias que tenemos, que de la propia enfermedad, porque la enfermedad es relativamente sencilla de tratar. Es abordable, se trata, entre comillas, muchas situaciones se cura. Y acá hay algunos datos del estudio de integración del Instituto de Análisis y Comunicación que nos ha llegado, y dice que el 80% de peruanos con problemas de salud mental no son atendidos. Después que alrededor de 4 millones de peruanos tienen una enfermedad mental. De no tratarse, esta puede impacientar a la persona para enfrentar los problemas del día a día. Lamentablemente, la mayoría de los afectados no recibe un tratamiento adecuado. Entonces, es verdad que hay muchas personas que tienen problemas de salud mental y uno de repente no los logra identificar, o no son debidamente atendidos, o no son debidamente diagnosticados, o hay miedo de acudir a un centro de salud mental o a un centro de salud en general para una evaluación psicológica o psiquiátrica desde su experiencia. Sí, es cierto, Cristian, porque de ese 80%, digamos, la mitad no se da cuenta, no toma conciencia de que tiene un problema de salud mental. Menos lo puede pensar como una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque esto lo tomamos como si fuera una cosa de la propia vida, de la experiencia, o a veces como si fuera una situación moral. Entonces, por ejemplo, una persona puede estar deprimida, digamos, puede estar con una dificultad para alegrarse, a pesar de que las cosas estén saliendo bien, o a pesar de que las cosas malas ya hayan pasado, pero se queda atrapado en un sufrimiento, en un dolor. Y entonces no se da cuenta que eso es una enfermedad, que es una depresión. De otro lado, hay gente que, por ejemplo, tiene miedo y se asusta de la nada. O sea, no hay una razón para tener miedo, pero sin embargo le entra un temor, una desesperación
como si algo grave le pueda pasar. Y eso también es un síntoma de una enfermedad. Pero creemos que la persona es tímida o es asustadiza o es su manera de ser o es inseguro, pero no pensamos que ahí puede haber una enfermedad. Entonces, de ese 80%, la mitad no se da cuenta que tiene la enfermedad. La otra mitad, entre que no busca y entre que sí relativamente no encuentra, porque termina buscando solamente a los especialistas, cuando en realidad son pocos o somos pocos los especialistas, los centros especializados, pero cada vez hay más conciencia de que los problemas de salud mental se pueden atender por todos los profesionales de salud. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar luego de la pausa, que es los problemas mentales, las patologías en general, ¿son heredadas? ¿Se adquieren? ¿Alguien puede crear una patología o algo le puede provocar una patología? ¿O es algo hereditario que yo heredo de repente de mi papá, de mi abuelo, de mi mamá? ¿Ok? Porque muchas veces pasa, estamos ansiosos, estamos deprimidos, que no es lo mismo estar diagnosticados con depresión, y le echamos la culpa a una herencia o a que algo nos produjo esa situación. Bien, con gusto vamos a responder. Martínez, y estoy hoy día en Eratabú conversando sobre la salud mental en el Perú, la depresión y los trastornos de ansiedad, cómo tratarlos, y tenemos como invitado al doctor Humberto Castillo, quien es psiquiatra. Le había dejado una pregunta, que era justamente para saber si es que los problemas mentales o los trastornos mentales, de repente nos puede ayudar a definirlos un poquito, son algo que se hereda de familia, hay una herencia genética, o aparecen de repente de la nada ante una situación que provoca esta patología, el brote de esta patología. Sí, importante, Cristian, que podamos empezar con esta definición del trastorno mental, ¿no? Y creo que es importante comprenderlo de un modo sencillo, como una distorsión en las emociones o distorsión en los pensamientos, en las funciones mentales, digamos. Pero la distorsión en las emociones lo podemos entender de repente cuando hablamos, por ejemplo, del miedo. El miedo es una respuesta normal, es una respuesta que podemos tener frente a una amenaza, es una respuesta que prepara al cuerpo, tanto en la mente como en el cuerpo mismo, para la huida ante un riesgo, ante una amenaza. Esto es la forma normal de funcionamiento, pero en ocasiones esta respuesta se distorsiona y entonces frente a una pequeña amenaza hay una respuesta exagerada. Entonces hay un pequeño riesgo, por ejemplo, es un ladrido de un perro y eso puede activar un miedo intenso. Cuando el perro de repente es un perro chiquito o está ladrando en la televisión, pero se activó una alarma, se activó un miedo, y ese miedo, lejos de calmarse cuando uno con la razón se da cuenta que no hay riesgo, el miedo continúa y se va haciendo más grande. Entonces ahí estamos en una distorsión de este sistema del miedo. Y así también se puede distorsionar la tristeza, porque la tristeza es una respuesta normal frente a una pérdida. Cuando algo se pierde, algo valioso, algo que queremos, se pierde o se va, nos sentimos tristes. Pero si esta tristeza se hace muy prolongada, muy intensa, entonces ya estamos en una distorsión. A este conjunto de distorsiones emocionales o distorsiones en el pensamiento le llamamos trastornos mentales. Y eso, como dices, sí, Cristian. Claro, esos son los trastornos mentales importantes, pero justamente tenemos una llamada. Ah, perfecto. Tenemos una llamada y vamos a ver qué consulta tiene. ¿Aló? Hola. Respuesta. Era para contarles que yo tuve un problema bien grande en mi trabajo, me hicieron moving y en mi desesperación, porque la verdad es que no encontraba apoyo ahí con las autoridades de mi trabajo, entonces busqué por
y al inicio no me dieron mayor información, pero después me recomendaron que vaya a un centro de salud mental. Y fui a un centro de salud mental donde, que es de atención básica, y la verdad recibí bastante ayuda. Yo tomé la decisión de abandonar mi trabajo y conseguir otro, ¿no? O sea, esa fue la misión que ellos me dieron. Si tú consigues trabajo, tú vas a poder dejar. Y eso fue una decisión muy, muy difícil, pero la verdad es que estoy contenta en mi nuevo trabajo. Ahora, acoso laboral, donde sienten que... Busqué por todas partes, la verdad, les soy sincera, busqué ayuda, que me apoyó bastante, me dieron ese chance, y yo busqué primero en los hospitales grandes, les contaba mi situación y me decían que bueno, que lo dejara pasar, pero era ya cada vez más, y me restringían el tiempo que yo tenía para trabajar. Entonces yo me sentía angustiada, el resto de horas no tenía nada que hacer, me sentía humillada. Entonces, Muchas gracias por compartir esa experiencia, Carla, desde el Callao nos estaba hablando y contando ello. Entonces, importante como a veces es de uno mismo que nace estas ganas de buscar ayuda. ¿Ok? Vamos con otra llamada. Tenemos otra llamada. ¿Está Denis en la línea? Buenas tardes. Hola, Denis. Denis, de la Gloria. ¿Qué tal, Denis? Sí, doctor. No, nada, estaba consultando sobre mi hermana. Es que mi hermana dio a luz hace 2 meses. Y quedó mal. Justamente en el parto tuvo dos convulsiones y quedó mal fui al doctor y dice que es una enfermedad que se llama psicosis puerperal, que da después del parto. Pero el doctor nos dijo que le iba a pasar después de los 40 días, que iba a mejorar y todo, y nada, pues mejora a veces 2 días pues, más o menos, y después del siguiente día se pone mal, no conoce casi a nadie, no ve a su hijo, está mal y nos preocupa. ¿Hace cuántos días dio a luz y hace cuánto le diagnosticaron esta psicosis corporal? Sí, ella dio luz hace 2 meses, el 9, y a los 8 días salió del hospital, estaba más o menos, después como a los 10, 12 días después y después la trajimos a Lima después de más o menos casi al mes, y lo llevamos al doctor y nos dijo que pues eso era psicosis corporal y que después de los 40 días, pues ya faltaban como 10, 12 días porque sea eso, que ha sido mejorar y nada, pues sigue mal, lo estamos llevando ahorita a la posta, ¿no? Acá el doctor me hace una pregunta, a ver. ¿Y está recibiendo algún tratamiento? ¿Me puedes decir cuál es? No, como el doctor dijo que él iba a pasar así nomás, que tengamos paciencia, que tengamos cuidado con el bebé y todo eso, y no nos hemos ido a pedir ayuda, pero ya justamente ayer creo que mi mamá a la posta, la llevó al hospital y todo porque la han visto mal, y le han recetado pues que se va a sacar una tomografía cerebral, si no me equivoco. Ok, perfecto, muchas gracias, Denis. El Ataúd, yo soy Cristian Martínez y estamos hablando sobre el problema de la salud mental en el Perú, la depresión, los trastornos de ansiedad, cómo tratarlos, y hemos invitado al doctor Humberto Castillo y tengo acá unos datos importantes, por ejemplo, que nos va a dar pie de repente para poder hablar sobre el caso de Carla, que nos llamó y nos dijo que sentía, cito a lo que decía, que le hacían bullying en el trabajo, obviamente había un acoso y eso le hacía sentirse mal, ¿no? Y también tenemos la respuesta pendiente sobre el caso de la hermana de Denis, que es que luego de dar a luz fue diagnosticada con psicosis, ¿no? Y hay un dato importante que, por ejemplo, el 46% de peruanos no trabajarían cómodos con alguien que ha tenido algún tipo de trastorno mental, y un 57% de peruanos estaría en desacuerdo con casarse con alguien en estas condiciones.
entonces vemos que las principales causas de la falta de atención son el estigma que se tiene de la enfermedad mental en la sociedad, ¿no? Y las deficientes, y esto también cómo hace que este estigma jale a las demás personas a que no se tenga una plena conciencia de la importancia de la salud mental, como para reflexionarlo. Y bueno, doctor Humberto Castillo, coméntenos, ¿qué le trae la reflexión y las preguntas tanto de Carla como de el caso que nos trajo Denis también? Sí, agradecerlos a ellos porque sus consultas nos permiten comprender un poco más este tema, ¿no? En lo que decías, a veces vemos como que salud mental como blanco y enfermedad mental como negro, como polos extremos, ¿no? Pero en realidad hay todo un proceso, un continuum desde la salud mental hasta la enfermedad mental. Y eso lo podemos ver claramente con lo que nos plantea, por ejemplo, Carla. Carla nos habla de que hay un acoso en el trabajo y ese acoso en ella le genera desesperación, angustia. Entonces es lo esperable. Si a una persona de angustia, tal vez, como ella decía, me desesperaba, frente a eso, esa angustia, ese fastidio lleva a implementar acciones. Y ella implementó, por ejemplo, le reclamó a los jefes, consultó con sus amigas, ¿no? Pero no encontraba solución y luego pidió ayuda y luego le aconsejaron que mejor se retire de esto, ¿no? Y al retirarse ella recuperó la paz, la tranquilidad el equilibrio. Entonces, este es un tema en que podemos hablar de incomodidades mentales, de problemas mentales, ¿no? Y que más el problema era de tipo social que del moving. Pero hay bastantes recursos en ella para poder pedir ayuda. Así es, ¿no? Mientras que lo que nos cuenta Denis de su hermana, ella tuvo un embarazo, un parto, y después entonces entró en un estado mental del cual van pasando 2 meses y no puede salir. Acá sí podemos decir que un evento que es relativamente común, que es embarazarse y dar a luz, y que de repente en algunas personas sí produce un breve estado de inquietud, de inseguridad, pero rápidamente se adaptan a su nueva situación, en ella no se produjo esta adaptación. Entonces, acá hay una falla, por ejemplo, en el establecimiento del vínculo y del acogimiento al bebé, al hijo. O sea, cuando nace un niño, la madre lo ve, lo reconoce, establece un vínculo, tiene confianza en el niño, confía en ella y establece este vínculo. En el caso de la hermana de Denis no se ha podido dar esto. O sea, ella no puede, no lo reconoce como tal, no confía en él, lo siente como una amenaza, siente la situación como una situación crítica. Entonces acá sí hay una distorsión en las emociones, hay una distorsión en los pensamientos, una distorsión en el mundo emocional. Importante es lo que menciona el tema del vínculo, ¿no? Y eso me trae a la mente la importancia de cómo en la gestación, durante el embarazo, es importante trabajar el vínculo entre madre e hijo, ¿no? Que está, digamos, en el vientre. El tema del desear de repente el embarazo también, porque imagino si alguien no desea el embarazo o alguien siente que está haciendo, o sea, esto es producto de algo no planificado en su vida, y este embarazo de repente es con una pareja a la cual ella no desea, puede ser incluso un enamorado, ¿no? Y de repente no ha querido embarazarse, eso no favorece el vínculo y eso también no favorecería esto justamente que nos está mencionando, que es no reconocer al hijo o desatar esta psicosis. Sí, Cristian, en efecto, cuando hay malas condiciones durante el embarazo, no, en la relación, en las circunstancias en las que se va a traer a la vida este nuevo ser, pueden haber algunas perturbaciones, dificultades para conformar el vínculo. Pero en el caso de la hermana de Denis, esto es muy severo.
lo cual implica que en ella ya había una vulnerabilidad. Ella ya estaba sensible, vulnerable a esto. Y ahí hablamos entonces de un desorden, de un trastorno mental, ¿no? Y esto tiene tratamiento, eso es lo bueno, digamos, ¿no? Justo lo que venía eso, ¿no? Porque Denis decía, el médico aparentemente no está llevando un tratamiento, que era lo que dijo, no, vamos a ver, vamos a darle vueltas al asunto, ¿no? Y eso también es importante porque Denis, tienes que hacer un poquito más de presión de repente ahí para que la atiendan. Ahora, esta psicosis postparto es lo mismo que la depresión postparto, que es lo que de repente muchas personas lo han escuchado más cotidianamente. En la depresión postparto básicamente es un estado de tristeza, un estado de disconfort, de soledad, de vacío. Pues es una tristeza de repente porque hay temores que salen como, siento que no voy a ser buena mamá, siento que está llorando y no puedo calmar al bebé, y esos miedos pueden llevar a una depresión de esa naturaleza. Claro, esos temores iniciales que toda madre lo va a sentir, lo va a experimentar, pero que rápidamente lo supera, esos son, digamos, emociones adaptativas. Ok, entonces no es que están con una depresión postparto. Es lo que quiero que escuche la gente, porque eso no es depresión postparto. No es depresión postparto. Depresión es cuando este estado de tristeza, este estado de vacío, este estado de desgano se hace persistente por algunas semanas, ¿no? Y no se puede salir a pesar de que las cosas ya van mejorando, se mantiene en este estado. Y en la psicosis, ahí ya hay una distorsión en la interpretación, en el pensamiento, hay un estado de confusión. No hay una conexión con la realidad. Claro, no hay una conexión con la realidad. Entonces, en el caso de la hermana de Denise, estamos en este tema de psicosis, y muchas de ellas evolucionan y pasan rápido, tal vez por eso el médico le dijo que esperaran, pero algunas se van haciendo prolongadas y esas requieren un tratamiento farmacológico, y eso es lo que le recomendamos a Denise. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Martínez, y les voy a dar un dato importante. La depresión y los trastornos de ansiedad, estas afectan actualmente a más de 600 millones de personas, mientras que la esquizofrenia, una de las enfermedades mentales más graves y más conocidas, afecta a 21 millones de personas. Esto según el dato de integración del Instituto de Análisis y Comunicación. Seguimos con el tema de la salud mental en el Perú con el doctor Humberto Castillo. Y doctor Castillo, acá tengo unas preguntas, un par de preguntas que estoy tomando en Facebook, que es, Lía, por ejemplo, nos dice, yo tengo una cuñada que tiene alrededor de 40 años, sufre de epilepsia y con el pasar de los años, y vuelve nuevamente a casa y siempre con lo mismo. ¿Qué recomendaría? Yo acá le agrego, ¿la epilepsia provoca estas alteraciones mentales? En general no son como dos cuadros diferentes, pero lo que ocurre es que en ocasiones, que puede ser el caso de Lía, luego de la epilepsia, luego de la convulsión, se producen estados confusionales, y entonces en ese rato la persona es como si no estuviera muy clara de la realidad, es como si no reconociera su entorno, como si no se ubicara en su entorno, es como despertar bruscamente de un sueño, digamos, y encontrarse en una realidad y se confunde, y eso le puede llevar a estados de agitación, de desesperación, y lógicamente luego de que ocurren esos eventos se pueden calmar a veces con un sedante y la persona vuelve a su estado regular, digamos. Acá lo importante en ella sería el controlar las convulsiones. Exacto. Eso es el tema principal. Tiene que ir. Entonces, mira, las convulsiones, la epilepsia es un problema que también lo pueden atender los médicos generales, pero si ya es un problema un poquito más complicado es el tema de los neurólogos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y tengo acá también a Michelle. Michelle nos escribe y nos dice, bueno, buenas tardes, y dice, anteriormente estuve medicada porque tenía depresión, pero durante un año dejé de tomar mis pastillas porque había conocido
muchacho, pero ahora me siento mal porque he terminado mi relación por engaño. Esto me lleva también a pensar, muchas veces las personas van al médico, la diagnostican, en este caso, por ejemplo, por depresión, y comienzan a tomar el medicamento y comienzan a sentirse bien. Y justamente ahí lo dejan de tomar cuando ya uno se siente bien, o en el caso de repente que Michelle nos cuenta, conoció a alguien y eso ya le genera un bienestar, pero luego decaen. Eso es muy usual, que el dejar de tomar los medicamentos haga que las personas recaigan, y qué tan importante es mantener justamente estas constantes consultas médicas. Sí, Cristian, este tema de los psicofármacos es un tema que es importante comprenderlo, porque lo que hemos estado más o menos acostumbrados en general, o que en el sentido común se sabe, es que los medicamentos, los psicofármacos, los medicamentos para los nervios, como dicen algunas personas, básicamente son como sedantes. Y de hecho hay muchos sedantes que se usan, pero el antidepresivo tiene otra función, es un regulador. Y el antidepresivo hay que usarlo por un tiempo más o menos prolongado. ¿Y cómo funciona? Es regulando la conectividad en el cerebro. Las diferentes áreas del cerebro pueden conectarse mejor. Y eso lo que generalmente ocurre es que luego de algunas semanas, 2-3 semanas de tomar el antidepresivo, las personas experimentan una mejoría. Y hacia los 2 meses, en general, ya la mejoría es bastante significativa. Y ahí se sienten tentados de dejarlo, porque hay mucha gente que le dice, estás tomando demasiada pastilla, porque tomas, y la persona misma siente que toma y deja de tomar y no pasa nada. Pero la recomendación es que hay que continuar el tratamiento por un periodo de 6 meses a 1 año, según como le indique el médico, ¿no? Porque este es un regulador. Y si uno lo deja antes de tiempo, puede ser que mantenga un buen estado de ánimo, pero tiene un altísimo riesgo de recaer. Entonces hay que seguir todo el tratamiento, que en general va de 6 meses a 1 año. Ahora, muchas veces también lo he podido ver en los casos que he podido llevar. El médico psiquiatra diagnostica, medica a la persona y le recomienda que tome la medicina con tal frecuencia, bajo la receta, pero además que acuda, por ejemplo, a una psicoterapia o a una terapia, pero muchas veces no acuden a las terapias, o acuden a las terapias y dejan de tomar la medicina, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ayuda a los procesos terapéuticos. No todas las personas diagnosticadas necesitan terapia. ¿En qué casos sí se necesita una psicoterapia? Sí, es muy importante eso, porque, digamos, en algunas depresiones que son simples, que ha habido de pronto aparece un cambio de ánimo, baja las ganas de hacer sus actividades, pierden la capacidad de disfrutar, y luego reciben el tratamiento, a las 2-3 semanas se recuperan, y a los 2 meses ya hay un buen estado de ánimo. Entonces tal vez esas personas ya restablecieron su equilibrio. Pero hay situaciones como que es la que tal vez nos cuenta Michelle, ¿no? Que hay un tema más ya de tipo relacional, de cómo ella se relaciona con los otros, cómo se enamora, cómo se desenamora, cómo se entusiasma, cómo se desentusiasma, ¿no? Que es cosas que tenemos que conocernos y aprender a manejarnos y cambiar nuestras formas de interpretar, de pensar y hasta de sentir. Y ahí la terapia es muy importante para hacer justamente ese cambio, porque si no, uno nuevamente vuelve a la misma experiencia, digamos, como esta canción de tropezar nuevamente con la misma piedra, digamos, ¿no? Así es. Ahora, no es casual pues que justamente las situaciones depresivas tengan o traigan en el motivo de consulta situaciones justamente amorosas, ¿no?, de por medio, o situaciones de repente financieras, ¿no?, que son las más complejas a veces de tratar, ¿no? El tema económico son los temas más tabúes de tratar en pareja, ¿no? Los problemas sexuales, los problemas de pareja, las infidelidades son complejos de tratarlo,
también a situaciones depresivas. Entonces, importante siempre también abrirse al respecto y acudir a personas especialistas. Acá tenemos una pregunta de Chris que también nos hace por el Facebook, que dice: ¿es síntoma de algo malo tener miedo a la muerte y sentir desesperación cada vez que se piensa en ello? Ese tema de la muerte, cuando nos imaginamos o comenzamos a pensar constante en la muerte y eso genera desesperación, ansiedad, ¿es señal de algo? Sí, porque digamos, el temor a la muerte es el temor universal, pero justamente el ser humano desde niño va aprendiendo a disipar ese temor a la muerte, y vamos aprendiendo una serie de estrategias, de mecanismos para sentirnos seguros en la vida y sentir que la muerte está, pero está lejos, que la muerte es una circunstancia que no lo tenemos inmediato. El que la persona piense a cada rato en morir, piense en que se puede morir, y a veces ocurre en la forma más cruda de la ansiedad, que es el trastorno de pánico, en la que la persona siente que en ese rato se está muriendo, no siente que en ese rato se le va a paralizar el corazón, le puede dar un derrame o le puede pasar algo severo en su cuerpo y morirse. Entonces, este temor a la muerte, cuando lo tenemos en el pensamiento cotidiano, sí es un indicativo de ansiedad. Y debemos buscar otros síntomas, y si encontramos otros síntomas más, puede sí configurar un trastorno de ansiedad que requiere un tratamiento. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos acá en El Ataúd, pero vamos a ir a una pausa, pero antes de ello, quiero... RPP Noticias. Son las 5:37 en todo el Perú. Yo soy Cristian Martínez y estamos hablando de la salud mental en el Perú, en el programa El Ataúd, y tenemos como invitado al doctor Humberto Castillo. Estábamos hablando sobre distintos problemas, y uno de ellos que íbamos hablando con el doctor Castillo ahora en el corte, en la pausa, era justamente de cuáles son los problemas, digamos, o los trastornos, o por los motivos por los cuales más llegan a veces los niños, o los niños generalmente, a consulta, y hablamos del famoso trastorno de déficit de atención, ¿no? Con hiperactividad o sin hiperactividad. Imagino que también en el Hospital Noguchi, donde usted está, debe ser uno de los casos que más acuden, o por el que más acuden, ¿no? Ahora, ¿qué opina usted sobre esto del TDAH o del trastorno de déficit de atención en niños y adolescentes? Sí, de hecho, Cristian, yo diría que la principal causa o motivo por lo que se busca ayuda para los niños es la ansiedad de los padres. Yo diría ese es la principal enfermedad mental, o el principal trastorno mental para los niños es la ansiedad de los padres, ¿no? O a veces de los profesores. Sí, en efecto, muchos de los problemas de salud mental se van a formar en la infancia y van a ir apareciendo a lo largo de la vida. Algunos de ellos aparecen tempranamente, generalmente cuando hay algún daño previo también, y acá es importante esta pregunta que ha ido quedando pendiente de los elementos genéticos que sí están presentes y que nos van a llevar a una vulnerabilidad, ¿no? Pero yendo al tema del TDAH, sí, pues este es un trastorno que tiene que ver con la dificultad del niño de concentrarse, de atender, de prestar atención, o mejor dicho, con una pérdida muy rápida de la atención. Entonces es un niño que, por ejemplo, está jugando con algo y de pronto pierde la atención sobre ese juego y cambia de juego y va a otro lado y está comiendo y no puede terminar la comida, y cualquier tarea que emprende no la puede concluir porque no se puede concentrar en ella. Sin embargo, este es el trastorno, pero muchas veces se confunde a los niños inquietos como si tuvieran un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. O a los niños que se aburren en clase, porque la
profesora tiene una metodología, pues, o una pedagogía aburrida, ¿no? Yo recuerdo que obviamente todos como hemos sido niños recuerden si es que tenían profesoras aburridas y no querían que se acabe la clase, ¿no? Recuerdo que una vez conversando con Roberto Lerner, un psicólogo, él me decía, imagínate si es que tú le dieras un control remoto a un alumno, y ese control remoto es como poder hacer zapping o cambiar de canal, ¿no? Y pudieran cambiar a los profesores que tengan dándole clases, ¿cuántos cambiarían y con cuántos se quedarían en ese momento por lo aburridos que son las clases? Entonces, ahí también es que el problema es que muchas veces los profesores o los padres ven a los niños como muebles, a veces le digo, ¿no? Como muebles, como un sofá. Yo quiero un niño que mi hijo sea de tanto de altura, con tantos cajones, de tal dimensión, y no respetamos el proceso de ser niños muchas veces. Pero vamos con una llamada. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Castillo? Mire, más que una pregunta, quisiera comentarle cómo yo soy una paciente, me diagnosticaron depresión hace 4 años, pero lo cual yo abandoné el tratamiento y hace medio año más o menos, de medio año, me sentí mal, no quería nada, no quería levantarme de la cama y bueno, fui nuevamente, busqué ayuda juntamente con mi esposo, le pedí por favor porque en verdad no quería saber nada, no quería ni comer ni nada. Busqué ayuda psiquiátrica y me volvieron a medicar y me diagnosticaron depresión mayor más personalidad de borderline, y de lo cual yo he venido tomando medicamento. Me recetaron fluoxetina, primero me recetaron una en la mañana, luego me recetaron una topiramato en las noches y me subieron las dosis. Luego de eso me la volvieron a bajar, pero yo he dejado el tratamiento. Mi esposo como que no comprende, digamos, esa parte, porque yo pienso que porque pues ella me comenzó a sentir bien, pues lo dejo y eso, y pues yo personalmente mi cuerpo lo sentía bien así, pero ahora he tenido miedo porque nuevamente lo he dejado y nuevamente me estoy sintiendo antes. Ok, perfecto, muchas gracias. A ver, doctor Castillo, cuéntenos un poquito eso, porque nos ha hablado en palabras de repente que muchos oyentes, si es que están vinculados con el tema que nos convoca, que es la salud mental, han escuchado, ¿no? O conocen que es la depresión mayor, lo que es borderline, pero de repente la mayoría de personas son términos nuevos. Ayúdanos un poquito a definir mientras que le vamos dando la respuesta. Sí, la depresión mayor, digamos, es una enfermedad en la que este periodo de tristeza profunda es prolongada, ¿no? Es intensa, se acompaña también de la poca capacidad de disfrutar de las cosas que le gustan usualmente. O sea, hay una pérdida del placer de la vida cotidiana, hay desgano, ¿no? Y esta enfermedad puede ser un solo episodio y entonces en ese caso se da el tratamiento y luego de algunas semanas mejora. Ahora, esos son personas que, digamos, entre comillas, para graficarlo, eran personas sociables, felices, contentas, y de un momento a otro se apagaron. Así es. Y pasa un periodo de tristeza, que es distinta a las personas que la mayor parte de su vida son como que siempre plano, una tristeza plana durante toda su vida, que es otro tipo de situación de depresión, me imagino. Sí, esta de que es toda su vida o por periodos muy prolongados, es medio apagado, esto le llamamos distimia. ¿Qué es la distimia? ¿No? Y en la depresión mayor, justamente entonces, la persona está bien y entra en un periodo en el que baja su estado de ánimo en un nivel más o menos profundo y sostenido. Y luego tenemos esta forma recurrente, que es la que nos podría haber estado contando María Luisa, que luego de un periodo de tratamiento y a veces cuando no se concluye el tratamiento, hay un mayor riesgo de que la enfermedad vuelva. Y ahí hablamos de que la depresión es recurrente. Es que cada cierto tiempo va a tener como episodios de depresión y cada episodio hay que tratarlo. Generalmente en el tratamiento se usa el antidepresivo. Ella mencionó un antidepresivo que es la fluoxetina, ¿no? Y con eso se maneja según también con las dosis. A veces las personas quieren tomar muy poquito del medicamento cuando en realidad
realidad requieren dosis altas y son medicamentos generalmente seguros en el que se puede manejar 2, 3, 4 tabletas inclusive. Luego ella nos habla de otro problema que es el trastorno border de personalidad. Este es un trastorno que se caracteriza por la inestabilidad emocional, por cambios repentinos de ánimo y de emociones. Entonces son personas que se entusiasman mucho y de pronto se decepcionan, pero donde un elemento central es la ansiedad, la angustia. Entonces son personas que se angustian mucho con la presencia de las personas y también con el abandono. Entonces es como están ni contigo ni sin ti, digamos, ¿no? Entonces ahí genera mucha angustia y que les lleva incluso a expresiones de cólera y de autoagresión. Muchas gracias. Bueno, les dejo un dato y después de ello les dejo un comentario, lo tratamos tras la pausa, que según este estudio de integración del Instituto de Análisis y Comunicación, nos dice que el sistema de salud mental que tenemos responde a un modelo arcaico y que le falta y que le dan de alta y no le hacen ningún seguimiento a los pacientes. De repente tras eso lo comentamos un poco. Una pausa en Era Tabú y volvemos en el programa de Era Tabú. Estamos hablando con el doctor Humberto Castillo, que es director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deio Noguchi, sobre el problema de la salud mental en el Perú, los temas de depresión, trastornos de ansiedad y cómo tratarlos. Y antes de la pausa, leyendo de repente también algunos comentarios del Facebook, y siempre los comentarios que hay, uno recoge en la calle o lo que escucha, es sobre el sistema de salud, ¿no? Un poquito de ello, y le comentaba que el sistema de salud, según el estudio de integración del Instituto de Análisis y Comunicación, nos dice que el sistema de salud mental que tenemos actualmente responde a un modelo arcaico y hace que justamente les den de alta a las personas y que no se les haga seguimiento, ¿no? Yo a ello también le añado algunas, recogiendo las preguntas del Facebook de las personas, no es tanto también de que no se le haga seguimiento a los pacientes, sino que los pacientes, una vez, como bien hemos estado tratando en todo el programa, al empezar a sentirse bien tras el diagnóstico o tras la medicación, dejan de acudir al médico. Y no solamente en salud mental, yo creo que en todo tipo de salud, ¿no? Tenemos la cultura de ir al médico cuando estamos mal, pero no vamos a un médico en un tema preventivo, por ejemplo. Y cuando tomamos algún tema de medicamento, ni bien nos sentimos mal, por ejemplo, con el resfrío, que es tan cotidiano, ya me siento bien y ya dejo de tomar la medicina y no acabamos el tratamiento. ¿Eso también aplica para la salud mental? Sí, en efecto, el tema salud mental, las enfermedades mentales, son temas relativamente nuevos, recién le estamos prestando atención. Digamos, la medicina le hemos prestado atención a todas las partes del cuerpo, pero muy poco al cerebro. Al cerebro no entendíamos cómo funcionaba, y son recién en las últimas décadas que estamos entendiendo cómo funciona el cerebro, y también en las últimas décadas es de que se han descubierto y se han generalizado los principales medicamentos. Entonces antes no se sabía cómo tratar y por tanto lo único que se abordaba era, digamos, lo severo, que era lo que le decíamos la locura. Entonces enfermedades severas que llegaban a un estado ya crítico. Si comparamos con la cirugía, era como la gangrena y que en algún rato había que cortarle la pierna o cortarle el brazo porque no había antibióticos. Entonces el manicomio era un dispositivo que nos ayudaba a controlar la locura. Pero ahora que tenemos psicofármacos, ahora que hemos avanzado con las psicoterapias, muy importante, y que hemos avanzado más aún con las psicoterapias colectivas, comunitarias, de familia, entonces ahora es otra época. Y ahora, digamos, es posible controlar la mayoría de enfermedades mentales. La esquizofrenia, como también veo en el estudio, el 80% de los casos de esquizofrenia se pueden controlar. La depresión de la misma manera, ¿no? Entonces, ahora tenemos mucho más recursos. Pero entramos al tema de las especializaciones. Todavía hay la creencia de que las enfermedades mentales solo tienen que ser vistas por el especialista, digamos psicólogos o psiquiatras. Es como si
pretendiéramos que las neumonías o las faringitis sean vistas o por el neumólogo o por el otorrino, ¿no? Entonces eso sería imposible de manejar. Así ahora el modelo de salud mental, estamos ante un nuevo modelo de salud mental, y ahora aparece hasta el presidente mismo en su discurso ha dicho que se va a poner énfasis en la salud mental, y ya se están implementando dispositivos para trabajar en la atención primaria de salud, de tal manera que todos los médicos, todo el personal de salud puedan atender los problemas básicos de salud mental, y los hospitales especializados, el instituto, estamos entonces prestos a dar apoyo y estamos dando apoyo para que se pueda atender en todo nivel los problemas de salud mental y llegar a esta idea del cuidado continuo. O sea, una persona que tiene una enfermedad tipo una esquizofrenia, o sea, tenemos que cuidarlo en todo momento, y lo mismo una persona que tiene un intento de suicidio, tenemos que cuidarlo, evitar que lo vuelva a cometer, tratar la enfermedad que está detrás. Entonces creo que ahora nos estamos organizando, y ahora yo creo que hay muy buenas perspectivas para poder fortalecer la salud mental en el país. Entonces, recogiendo también, por ejemplo, una pregunta de Carla que nos hace en el Facebook, que nos dice: ¿a qué especialista se debe acudir si se presentan ataques de ansiedad o pánico sin motivo real? No solamente llegamos a los psiquiatras o a los psicólogos, sino también podría ser a un médico general, no teniendo en cuenta que el médico general ha estudiado psiquiatría, o sea, sí, estuvo no una especialización en la psiquiatría, pero sí sabe psiquiatría y sí puede descartar y después derivar en algún tipo de caso, ¿no? Entonces, para Carla de repente también es, si es que hay estos ataques de ansiedad, estos ataques de pánico, de repente, ir a alguien que trabaje temas de salud mental específico, de repente, como un psiquiatra o un psicólogo o un médico general podría ser de gran ayuda. Y obviamente, por ejemplo, los psicólogos, y ojo, para las personas que nos escuchan, los psicólogos, las psicólogas, no medicamos, ¿okay? No medicamos. Simplemente lo que hacemos es, podemos de alguna manera diagnosticar, evaluar, pero quien medica es el médico, quien estudió medicina y obviamente maneja toda esta farmacología, ¿no? Entonces muchas veces, a veces van donde el psicólogo, van donde al consultorio y me dicen: quiero que me medique, pero yo no medico, ¿no? Entonces justamente, ¿cuál es la función de los psicólogos? Derivar para casos específicos, pero sí pueden acudir a cualquiera de estos profesionales para poder buscar algún tipo de diagnóstico o de ayuda. Y también justamente a veces de lo que estábamos hablando un momento en el bloque anterior, que era de los falsos diagnósticos y los falsos diagnosticadores, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, con todo el respeto, ¿no? Profesoras a veces que simplemente decir que un alumno o un niño tiene déficit de atención porque se mueve mucho ya es etiquetar a una persona, ¿no? Eso hay que culturizar a la población en ese aspecto. O decir, por ejemplo, lo que hablábamos y que es un léxico muy común en los jóvenes, como por ejemplo: mi mamá es una persona bipolar porque está de buen humor y después me grita. Entonces es mal utilizar el concepto, y que obviamente va a traer confusión y va a generar estigma sobre estos temas mentales, ¿no? Sí, muy importante, digamos, el tema de que se vaya educando a las personas en reconocer cuándo es un síntoma, cuándo no lo es, cuándo es algo adaptativo, y siendo un tema nuevo, y creo que ahí el rol de los medios es muy importante. Y yo te felicito a Cristian y a Era Tabú, que realmente es una escuela de salud mental, y a los otros programas también de salud mental que se emiten en radioprogramas del Perú, ¿no? Muchas gracias. Doctor Humberto Castillo, cuéntenos algunas recomendaciones finales para todas estas personas que nos han llamado o nos escuchan y que no nos puedo responder de repente a sus preguntas sobre el tema de salud mental. ¿Qué orientaciones les puede dejar? Sí, primero que estemos atentos a las emociones, estemos atentos a nuestros miedos, atentos a nuestras cóleras, atentos a nuestras penas, atentos a nuestra capacidad de concentrarnos, y
cuando nos damos cuenta que hay una falla en eso, cuando nos damos cuenta que no está siendo muy congruente con la realidad, cuando nos damos cuenta que son muy excesivos, preocupémonos y empezamos a buscar una razón. Y cuando no la encontramos, entonces busquemos ayuda. Creo que todos tenemos el derecho y el deber de cuidar nuestra salud mental. Los adultos tenemos que sentir la tranquilidad, no es normal que nos enojemos, ¿no? Entonces busquemos siempre una explicación. Así es. Bueno, fue el doctor Humberto Castillo, director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Deio Noguchi, que nos ayudó el día de hoy a aclarar y a conversar y reflexionar sobre la importancia de la salud mental en el Perú. Yo soy Cristian Martínez, quien estuvo acompañándonos esta tarde en el programa.